buenas tardes, gracias por su presencia. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les agradece su presencia esta tarde, en la que tendremos la oportunidad de recordar uno de los episodios históricos más importantes de la Revolución Mexicana, y que justo se conmemora este día 13 de agosto, que es un día muy especial para la historia de nuestro país. Habremos de recordar que en el año de 1521, también un 13 de agosto, el ejército de los conquistadores, con Hernán Cortés a la cabeza, ocuparon lo que era la Ciudad de México, Tenochtitlan. 396 años después, en esa misma fecha, en las orillas de la Ciudad de México, exactamente en el poblado de Teoloyucan, un ejército que luchaba por la revolución, por el cambio, por la transformación, por el regreso al orden legal, recibió también la ciudad de parte de los que se mantuvieron durante la usurpación huertista. También es el día de San Hipólito, que es el santo que se le advocó a la Ciudad de México. Y bueno, espero que San Hipólito nos acompañe hoy aquí para que podamos hablar de historia y hagamos todos muy contentos. Más contento estoy yo por los invitados, por los participantes en estas conferencias, en este foro, porque son amigos y colegas a quienes aprecio y con quienes comparto estas ganas de conocer la Revolución Mexicana. Me acompañan en la mesa, en primer lugar, la maestra Josefina Moguel Flores, el capitán primero historiador Antonio Campuzano Rosales y el maestro Luis Enrique Moguel Aquino. Para comenzar nuestro foro, le cederé la palabra a la maestra Josefina Moguel, de quien leeré su breve semblanza. Josefina Moguel Flores estudió la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1981 tiene a su cargo la jefatura del archivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim. Es autora, entre otras publicaciones, de las Guía e Índices del Archivo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 1889-1920, del Archivo de Lucas Alamán, 1706-1951, del de Federico González Garza, que va de los años de 1889 a 1920, y de los catálogos del Archivo Histórico editados por Condumex, así como de los documentos de Ricardo y Enrique Flores Magón de 1901 a 1912. Ha trabajado la clasificación y ordenación de los archivos particulares Diego Redo y la compilación de documentos de Gustavo A. Madero. Dentro de sus publicaciones se encuentran también diversos artículos referentes a la información del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, y otros sobre los personajes de su investigación y de su interés: Ricardo Flores Magón, Venustiano Carranza y el general de división Juan Andreu Almazán. Recibió la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León en la categoría nacional otorgada por la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y forma parte del jurado de la presea que otorga el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo, Coahuila. Agradezco mucho la presencia de la maestra Josefina y le cedemos la palabra para que nos hable sobre los tratados de Teoloyucan. Muchas gracias al maestro Carlos Betancourt, y es un honor para mí estar aquí con los colegas, porque estamos festejando y tenemos esa gran oportunidad, también a ustedes por su asistencia, al primer centenario de los tratados
llamados así, pero en realidad son el pacto o los convenios de Teoloyucan. Tuvimos la fortuna de estar en Teoloyucan previamente el anterior 18 de julio, y algo que llamó mi atención fue que en Teoloyucan nos denotaron que había un monumento en honor de Álvaro Obregón, lo cual no objeto en absoluto. Sin embargo, me llamó la atención que no hubiera uno específicamente para Venustiano Carranza, dado que el 26 de julio, cuando él se encontraba en Tampico, Tamaulipas, él otorgó el nombramiento de honorífico al general Álvaro Obregón para que él firmara los convenios de Teoloyucan. Esperemos que pronto Carranza tenga su monumento y no tarde en 100 años en edificarlo. Bajo esta circunstancia, podríamos preguntarnos qué significado tiene esta figura de la que estoy haciendo mención. Es evidente que podría acusárseme de, como piso los territorios carrancistas y el único archivo que hay de Carranza en todo el país hasta ahora está en el centro de estudios donde yo laboro, pues es evidente que yo tenga que hablar sobre esta gran figura. Podríamos comenzar hablando sobre los convenios de Teoloyucan, preguntándonos cómo es que la revolución llegó a ser gobierno, cómo es que Carranza llegó a provocar la firma de estos convenios, dado además que esta revolución que él provocó hizo el engrandecimiento de figuras extraordinarias desde el punto de vista militar, especialmente como fueron Álvaro Obregón, el general Pablo González y el general Francisco Villa, entre otros. ¿Y cómo podríamos también cuestionarnos cómo es posible que un puñado de fuerzas irregulares, porque así comenzó, le creyeran a un político? No sé si ahora se les cree a los políticos, pero en ese tiempo era difícil creerle a todos los políticos. ¿Y cómo era posible que a un político, a un gobernador que se decía constitucional del Estado Libre Soberano de Coahuila de Zaragoza, que se llamaba Venustiano Carranza, él pudiera modificar nuestra historia? Todos sabemos que Carranza era un personaje político, por lo tanto yo he retomado sus ideas políticas para la formación de un ejército constitucional. No es fácil gobernar para un político y tener ideas políticas y crear las bases de un Estado el cual está sostenido en una institución que en este caso compete a las Fuerzas Armadas. ¿De dónde provino todo ello? De una sesión que el día 19 de febrero de 1913 se dejó constancia en el acta de la 22 legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y a las firmas de los convenios de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914. Entre este periodo, es decir, que serían 17 meses aproximadamente, acontecerían varios sucesos, de los cuales para mí 4 serían los primordiales para que llegara a haber este acontecimiento centenario. El primero son las actas de
el Congreso de Coahuila que he mencionado, la proclamación del Plan de Guadalupe, el triunfo militar de la batalla de San Pedro de las Colonias por parte del general Francisco Villa, porque en ella se acabó con el ejército federal, y evidentemente la firma de los convenios de Teoloyuca. En el sentido de las actas del Congreso de Coahuila, Carranza era un hombre de leyes y de ideas políticas con las que se comprometería, y cumplió con estas facciones, transformándolas en sucesos significativos que no serían solo para Coahuila, sino para México. Él hizo constar en estas actas que había recibido un telegrama procedente de la Ciudad de México firmado por Victoriano Huerta, quien se dijo autorizado por el Senado de la República para hacerse cargo del poder ejecutivo de la nación. Pero Carranza evidentemente esto lo cuestionó, porque dijo que la Cámara no estaba autorizada para otorgar estas facultades, y menos que el mismo Victoriano Huerta asumiera, según él, sobre pretexto de que el Senado lo había facultado, justamente el poder ejecutivo. Carranza lo resumió en un error o una deslealtad implícita, porque el general Victoriano Huerta había pretendido usurpar la primera magistratura de la República. En este sentido, se hizo el levantamiento del acta y provocó Carranza que en la sesión de la 22 legislatura del Congreso del Estado de Coahuila se presentara un proyecto en el cual en 2 artículos se facultaba a Carranza para que se hiciera cargo de la administración, de todos los ramos de la administración. Pero lo que interesa subrayar es el artículo 2, porque en él lo está facultando para armar las fuerzas y poder entonces llevar a cabo esta protesta legal. Aquí lo trascendente es que hay que subrayar que son las Fuerzas Armadas, así lo dice en el acta. No está hablando de un ejército, está hablando de Fuerzas Armadas. ¿Esto qué significa? Que esas Fuerzas Armadas Carranza ya las tenía. Son de origen la base de las fuerzas irregulares que lo sostenían a él en el gobierno del Estado. Con estas fuerzas irregulares que él había creado, habían sido utilizadas para pelear contra los orozquistas, los magonistas que estaban irrumpiendo en el estado de Coahuila. Todos sabemos la correspondencia que había cruzado con Madero al respecto del sostenimiento de estas fuerzas irregulares, porque eran sostenidas por la Federación. Y de hecho Carranza utilizó estas fuerzas irregulares precisamente para conformar lo que sería el sostén del próximo ejército que estaría formado ya con lealtad en el Plan de Guadalupe. A Carranza estas fuerzas irregulares lo sostendrían precisamente por lealtad. De hecho, eso es lo que él indica a Madero en su correspondencia, que están con él por lealtad. Por lo tanto, este lazo de unión entre Carranza y las fuerzas irregulares es importante subrayarlo también, es que cuenta con la lealtad de las Fuerzas Armadas. En base a esta lealtad, hay muchos sucesos alrededor de la situación, porque las primeras fuerzas irregulares que se levantan en el estado van a ser el 9 de febrero, vean la fecha, y van a estar a cargo del general Pablo González.
En el centro de estudios tenemos el telegrama fechado en Culimes, Chihuahua, en donde se encuentra Pablo González, y hay malos entendidos en el sentido de que estas fuerzas irregulares están levantadas en armas. Todavía el presidente es Madero y entonces se acusa de un levantamiento armado contra los federales que están justamente gobernando todavía. Sin embargo, no es así. La cuestión es que el gobernador Carranza y sus fuerzas irregulares están de acuerdo para poder sostener el nuevo estado de cosas que se están sucediendo, porque se aduce justamente que Huerta ha quebrantado, ha roto el orden legal. Entonces, ver qué importante es la idea política de Carranza, porque él se ampara de una manera constitucional y en este amparo, con esta lealtad hacia su figura, lo vuelvo a repetir, por la personalidad que representa como gobernador del estado, es que entonces estas fuerzas armadas, ya leales a él, inician el recorrido que los va a llevar a la hacienda de Guadalupe el 26 de marzo. Aquí Carranza promueve, acelera que estas fuerzas armadas ya tengan un sentido de identificación mucho más profundo y comprometido con la causa que está iniciando. Él también, como sucedió en las actas del Congreso de Coahuila, no aparece su firma. Está detrás de todo ello, pero es una figura que está moviendo los hilos para transformar estas ideas políticas en acción. Por lo tanto, el Plan de Guadalupe está promovido por Carranza, él lo dicta a su secretario particular, Alfredo Breceda, y lo ofrece a estas fuerzas irregulares que finalmente son las que aquí, anteriormente, repito, eran leales. Aquí siguen siendo leales, pero en el Plan de Guadalupe, en el artículo 4, le reconocen. Él ya está reconocido, primero arropado, ahora reconocido, y él se autotitula primer jefe del ejército constitucionalista. Luego entonces, estas fuerzas armadas anteriormente irregulares ya son un ejército constitucionalista, pero este ejército constitucionalista tiene un primer jefe, una primera jefatura. Este nombre le viene a Carranza porque a él le interesaba el paralelizar su propia historia con la de Iturbide, porque recuerden que Agustín de Iturbide era primer jefe del ejército de las tres garantías. Luego Carranza es el primer jefe del ejército constitucionalista. No es el único título que va a recibir Carranza. Se impresionarían ustedes leyendo su correspondencia, cuántos títulos recibe de primera jefatura, porque es caudillo, es jefe de la revolución, es reconocido como el promotor de una nueva causa, en fin. Ahora, en esta circunstancia, en este Plan de Guadalupe, el Plan de Guadalupe va a ser utilizado por el nuevo ejército, el ejército constitucionalista, como la bandera de la legalidad. Carranza con este plan tiene la idea de la formación de un ejército permanente y nacional como resultado de la aglutinación de los revolucionarios que lucharían contra el enemigo de la legalidad, que no podría ser otro más que el usurpador Victoriano y Huerta, que lo seguirían. Para esto, Carranza empieza a aplicar sus leyes contra los que
considera ilegales. Luego entonces está haciendo una nueva página de historia, porque nosotros tenemos que comprender que si Carranza provoca la traición de Huerta, le llama traidor bandolero, entre otras cosas, es por la ley del 25 de enero de 1862 de Juárez, en la que él utiliza la ley precisamente para sacar de la historia a Huerta y hundirlo como traidor, lo cual implica que Carranza es el creador de una historia de antes y después. En estos dos sucesos que acabo de describir, a grosso modo, el siguiente tercer suceso es muy importante, porque es el tercer episodio que, en mi opinión, denota el fin del Ejército Federal. Y esto es la batalla que hay en el enfrentamiento de la División del Norte bajo la jefatura del general Francisco Villa contra lo más granado del Ejército Federal, representado por el general José Refugio Velasco. Para este momento ya habían sido derrotados los federales en varias batallas importantes, desde luego desde el comienzo de 1913 hasta lo que estoy hablando ahorita, es 14 de abril de 1914. ¿Por qué San Pedro de las Colonias? Porque aquí está lo más granado del Ejército Federal en ese momento. Tenía los más importantes generales federales, eran más de 20. Ese es uno de los problemas de la derrota del Ejército Federal, porque todos mandaban, todos daban instrucciones y eran todas contradictorias. Villa representó el triunfo final del constitucionalismo, porque estaba por extinguir lo que quedaba del Ejército Federal. Esta fuerza armada ya no tenía oportunidad de sobrevivir, a pesar que había demostrado también el Ejército Federal su lealtad y deber al gobierno que servía, sin importar que lo constituya Victoriano Huerta, toda vez que los militares desempeñaban un compromiso directo con las instituciones que conformaban dicho régimen. En el infortunio que Villa provocó a los federales, se daría la pauta para que en adelante la solución del conflicto fuera cada vez más pacífica, aun cuando persistían los choques entre los federales y los constitucionalistas. El Ejército Federal, después de esta batalla, ya no tendría más remedio que capitular, porque ya no podría seguir siendo institucional. Al derrotarse al gobierno federal y a la posterior renuncia de Huerta, entonces ya Velasco y los federales, el Ejército Federal, ya no tenían por qué sostener algo que era insostenible. Pero eso sí, el significado de la derrota del Ejército Federal para hombres como lo eran Velasco y sus soldados, quedarían sin el alma castrense que los había formado. Muy pronto Velasco tendría que rendir las pocas armas que les habían quedado y entregar la plaza principal de la capital de la República a las triunfadoras del Ejército Constitucionalista, en pocas palabras, el nuevo Ejército Nacional. El 15 de abril fue cuando Villa envía un telegrama a Carranza, que tenemos en el Centro de Estudios, en donde denota toda la información de lo que ha sucedido en San Pedro de las Colonias. Hay una reseña muy interesante porque en San Pedro de las Colonias había sido enviado como comandante de la región el general Almazán. Tenía que mencionarlo. Y en esa reseña él da cuenta de cómo es que se llega a terminar ese ejército. El Ejército Federal por principio fue el que masacró a San Pedro, porque resulta que la ciudad de San Pedro fue quemada, incendiada
por los propios federales bajo el mando de Joaquín Mas. Sin embargo, eran ráfagas de fuego, las metrallas villistas. Villa tenía por costumbre hacer las ráfagas por la noche, por la madrugada, y eran terribles, eran de fuego. Tuvieron los federales que abandonar la plaza en gran desorden y sus tropas ya estaban desfallecidas, no querían defenderse. No solo estaban desmoralizadas, sino, dice Almazán, habían sido contagiadas por el virus terrible del pánico. No tenían armas y su notable jefe, el general José Refugio Velasco, estaba herido y lo obligó a dejar el mando de sus partidas y tendría que ser sacado en un tren para salvar su vida. El ejército federal así se consideró. Ya no tuvo refugio de su refugio, ya no existía, estaba casi aniquilado en el norte del país. Roque González Garza envió un telegrama desde Torreón a su hermano Federico, mencionándole que toda la comarca de Laguna estaba en la posesión del constitucionalismo. Estaban ya los exfederales vistos con horror. Roque González Garza recuperaría los archivos de Velasco, Maure y otros generales federales. Y para él la batalla de San Pedro fue inclusive más importante que la de Torreón. Voy a mencionar que el avance de los revolucionarios a la capital de la República y el licenciamiento en Teoloyucan necesariamente tuvieron que pasar por Querétaro todas las fuerzas de federales y revolucionarios. Y es muy interesante descubrir también en el Centro de Estudios tenemos lo que se llaman las efemérides queretanas de la época del carrancismo, escritas por Valentín F. Frías. Estos apuntes tan extraordinarios fueron rescatados porque también fueron quemados algunos de ellos. Perdimos lamentablemente por la quema 1916, pero tenemos 14, 15 y 17, por ejemplo. Entonces, en este avance de las fuerzas federales en Querétaro y de los revolucionarios, hay varias anécdotas que contar. Me gustaría destacar una por el tiempo que tenemos. Que es cuando entran Pablo González y Francisco Murguía. Se les llamaban a ellos la Brigada del Terror porque traían banderas negras con el dibujo de una calavera y canillas blancas en el centro y con los lemas Brigada de la Muerte, Guerra y Exterminio, a darla y a recibirla ni pide ni da cuartel. Y además acostumbraban a robar los automóviles y entonces en esos automóviles les colgaban letreros de oro, monete y bronce que significaban ricos sacerdotes y cañones y cantaban el estribillo que nos vamos a aprender seguramente esta noche. Ya nos vamos a batir sin tener otra esperanza más que vencer o morir por Venustiano Carranza. Entre el 9 y 11 de agosto, el general González abandonó la plaza de Querétaro. Con Jesús Carranza regresaría el 29 de octubre. Avanzaría a varias poblaciones cercanas a la Ciudad de México, pero finalmente llegaría a Teoloyucan. Ahí recibiría órdenes de Carranza y se encontraría con Obregón, que también recibiría las órdenes de Carranza, porque a Carranza estaba apresurando la toma de la Ciudad de México. Llegarían a Teoloyucan y mantendrían algunas de las poblaciones cercanas como Cuautitlán y Lechería, y también estarían en choques con algunos de las fuerzas federales. Sabemos que a partir del 9 de agosto Carranza enviaría
en sus órdenes, nombraría a Alfredo Robles Domínguez como su representante, su agente especial, para llevar a cabo las negociaciones con Velasco, entre otras. Resumo que ante el contundente efecto que causó en Velasco lo que Alfredo Robles Domínguez le dijo, en el sentido de que había fuerzas invasoras norteamericanas listas para tomar la Ciudad de México sobre texto de la defensa que harían de sus connacionales, fue que entonces Velasco, ya con lágrimas, tuvo que aceptar la licencia del Ejército Federal, entre otros asuntos. El general Velasco era muy reconocido, el mismo Villa había escrito que se quitaba el sombrero frente a él, era el reconocido general pundoroso del Ejército Federal. Tal es así que su conducta fue tan leal que hubo un grupo de comerciantes en la Ciudad de México que no ignoro si se acuñó finalmente o no, en su honor, una moneda conmemorativa por la entrega de la Ciudad de México. Grupos de damas hicieron un llamado a la sociedad para recibir a los triunfales oficiales constitucionalistas. Se adornaron las casas, se limpió la ciudad, aunque no lo crean, para recibir triunfalmente a Carranza cuando él llegara el día 20 de agosto. Ahora, en otro detalle, tenemos una correspondencia de telegramas de Carranza con uno de los generales federales que él conocía desde hacía 15 años como correligionario, y era Rafael Eguía Liz. Rafael Eguía Liz no quería entregar el desarme de las fuerzas porque él decía estaba en Veracruz y que él, como de federal, defendería Veracruz contra los invasores extranjeros norteamericanos. Carranza en la correspondencia deja ver muy claro a Eguía Liz que debe entregar y desarmar las fuerzas, lo que tiene que hacer, porque le envía a Pablo González y a Cándido Aguilar. Finalmente Agustín Millán recibe el desarme de las fuerzas. Esto es solo un ejemplo de todo lo que se conlleva el desarme de las fuerzas. Ahora me gustaría mencionar también que el Centro de Estudios tiene el documento de los convenios de Teoloyucan. Recuerden que fueron varias firmas. Uno fue el acuerdo de la entrega de la ciudad por parte de Iturbide, gobernador del Distrito Federal, y otro fue el que firmaron Obregón y no Velasco, porque Velasco los convenios de Teoloyucan los hace y se le llama pacto con Venustiano Carranza. Aquí tengo las copias para que tengan ustedes una idea de que son telegramas mecanografiados en 3 partes y los firma R. Velasco, y son 11 puntos finales del segundo documento de la firma de los convenios de Teoloyucan. Aquí se les llaman pactos, y resulta que estos documentos es importante mencionarlos porque hasta donde sabemos la Defensa Nacional no lo tiene y nosotros tampoco. El manuscrito original donde Álvaro Obregón en los fanales del automóvil firmó estos convenios. No sabemos hasta ahora en dónde se encuentran los manuscritos originales. Quiero terminar la conferencia solamente con esta reflexión. Es extraordinario que después de una lucha en la que Venustiano Carranza es el artífice del México moderno, porque promovió, creó un nuevo ejército, derrotando a la dictadura del régimen desde
Porfirio Díaz, en el antes y después de un ejército que se está consolidando en este momento, el 19 de febrero de 13, con las actas del Congreso de Coahuila, se hizo un festejo centenario que da la oficialidad de la fecha del inicio de la historia del Ejército Nacional. Esta fecha, que es la del 13 de agosto de 1914, es otra fecha que también conmemora porque Carranza logró que este gobierno político pudiera funcionar gracias a esta lealtad de Fuerzas Armadas que lucharon bajo una bandera de la legalidad a través del Plan de Guadalupe. Entonces tenemos dos fechas de festejo para el Ejército Nacional, incluyendo el Plan de Guadalupe, ya serían 3. Y la cuarta que mencioné, el 14 de abril de 14, es la que denota justamente el reforzamiento de lo que significa las Fuerzas Armadas bajo una bandera de la legalidad. Los convenios de Teoloyucan no fue necesario hacer una lucha armada ni un encuentro revolucionario entre las dos fuerzas. Y solo me resta decir que en los fanales de ese automóvil se hayan firmado estos convenios y hayan representado una forma tan pacífica después de tanto derramamiento de sangre, como diría Velasco en su manifiesto, que se evitó a la entrega de la Ciudad de México que propició Carranza, porque él estaba seguro que había que disolver la totalidad del ejército que había sido traidor. Congratulaciones al Ejército Nacional que ha cumplido sus primeros 100 años, considerando a Carranza que logró este gran objetivo. Poco hemos recordado que antes de este centenario haya habido otros ejércitos y no han sido festejados como los que formó Carranza. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Josefina Moguel por esta plática en la que pues nos damos cuenta que frente a los protagonismos a veces de los grupos sociales, de las instituciones, pues siempre se seguirá erigiendo la figura, el liderazgo de algunos, en este caso de Venustiano Carranza, a quien pues le tendremos que rendir sentido homenaje por haber pues obtenido esa victoria del ejército del pueblo y de la recuperación de la legalidad. Ahora continuaremos con la presentación del capitán primero, historiador Antonio Campuzano Rosales. Él realizó estudios de licenciatura en Historia y actualmente elabora su tesis de maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 22 años de servicios ininterrumpidos en el Ejército Mexicano. En su labor docente ha impartido cátedras en la UNAM y fue profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ha sido investigador de tiempo completo en el citado plantel, en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, ha impartido conferencias en diversas instituciones nacionales y ha prolongado obras publicadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Fue miembro de la Conservaduría de Palacio Nacional y ha sido asesor histórico en museos, bibliotecas y exposiciones museográficas, incluyendo al Museo del Castillo de Castelnuovo en España. Es autor y coautor de diversas obras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y ha publicado artículos en varias revistas especializadas en materia militar, como la del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la revista Armas y otras más especializadas en aeronáutica. Fue coautor del libro publicado por el Colegio de Defensa Nacional de Colombia relativo a los procesos de independencia de los países iberoamericanos,
publicado en el año 2012. Es asesor histórico y responsable en el traslado y custodia, lo fue, del ejemplar de la Constitución de 1917 en los festejos de 2010, y también participó como oficial de enlace entre la comisión organizadora de esos festejos y la Secretaría de la Defensa Nacional para la identificación, inhumación y traslado de los restos de los próceres de la patria. Actualmente labora en el Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En esta ocasión, su ponencia abordará la temática de los tratados, o como ya la maestra Josefina nos empieza a corregir, ¿verdad?, los pactos o convenios de Teoloyucan desde una perspectiva militar. Le dejo la palabra al historiador Campuzano Rosales. Agradezco verdaderamente su asistencia. Primeramente quiero manifestar que para mí es un honor compartir esta mesa con miembros tan distinguidos. Particularmente estoy, y lo voy a decir a título personal, muy agradecido con la doctora Moguel. Fue una persona fundamental en los festejos del centenario del Ejército Mexicano. Nos ayudó muchísimo en la investigación. Doctora Moguel, le agradezco mucho de verdad su apoyo, su colaboración, todo mi reconocimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para usted. Quiero agradecer a la doctora Patricia Galera la invitación para asistir a este foro y al señor secretario de la Defensa Nacional el haber autorizado que yo participe. Vamos a platicar un poco sobre los acuerdos de Teoloyucan, como atinadamente nos lo hace ver la doctora Moguel. En la historia de México han existido 3 ejércitos con el carácter de nacional. El primero surge en el año de 1821 y va a durar hasta el año de 1860. Este primer instituto armado, a lo largo de 40 años, va a enfrentar diversas amenazas a la independencia de la nación. Libró las campañas de 1829 en contra de la reconquista española, la campaña de Texas del 36, la guerra con los Estados Unidos de 1846-48, por cierto también la guerra de los pasteles con Francia en el 38. En fin, este ejército va a ser un ejército que, a pesar de todos los esfuerzos que hizo, va a acabar siendo disuelto por órdenes de don Benito Juárez en diciembre de 1860 por considerar que era una rémora para el país, toda vez que se había pasado durante 40 años haciendo cuartelazo tras cuartelazo y alterando el orden público de la nación. El segundo ejército con carácter de nacional que ha tenido México surge durante la Revolución de Ayutla, durante la Guerra de 3 años de Reforma, se consolida con la intervención francesa y el porfiriato y va a desaparecer en 1914 durante la Revolución Mexicana, precisamente con los convenios de Teoloyucan. El tercer ejército con el carácter de nacional que va a tener nuestro país es el ejército mexicano actual. Surge durante la Revolución Constitucionalista, se va a consolidar durante los tratados de Teoloyucan y actualmente es el primer instituto armado en la historia de México que llega a cumplir un centenario, y eso, pues, la verdad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada nos tienen muy contentos. Es un motivo de orgullo ser los primeros militares que podemos cumplir 100 años ininterrumpidos de existencia institucional. Los antecedentes de los tratados, pues, como todos sabemos, en 1913 se da un cuartelazo. De hecho, son 2 cuartelazos los que se dan en febrero de 1913. Como resultado de estos 2 cuartelazos, en el día 9 y en el día 18 de febrero de ese año de 1913, cae el gobierno de Madero. Durante 4 días el presidente de la República, junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, quedan presos en Palacio Nacional. Todo el Ejército Federal, la Armada Federal, que mucho le debían ambas instituciones al gobierno de Madero, simplemente no se mueven. Se les olvida su lealtad al jefe nato de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y simple y sencillamente eso provoca que muera el presidente y el vicepresidente. Completamente se altera el orden constitucional en la República y eso permite el ascenso de Victoriano Huerta al poder. Este punto quiero dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando nos preguntamos por qué la cerrazón de Carranza para solicitar la disolución del Ejército Federal, el motivo es fundamental. Simplemente es un ejército que no cumplió con su principio de lealtad
ni cumplió con lo que manda la ordenanza del ejército, y por tanto un ejército así no puede existir. La lealtad es un principio fundamental de cualquier fuerza armada, y por ese motivo Carranza exige la disolución total del ejército y de la Armada Federal. En aspectos militares, como ya lo mencionó la maestra Moguel, durante 17 meses la República Mexicana se va a enfrentar a una guerra fratricida. Son 17 meses de lucha a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Venustiano Carranza crea el Ejército Constitucionalista, como ya se mencionó, el 19 de febrero de 1913, con el decreto emitido por el Congreso del Estado de Coahuila, que sería nuestra acta de nacimiento como Instituto Armado. Posteriormente, ya el día 26 de marzo, con el Plan de Guadalupe, no solamente Carranza queda nombrado como primer jefe del Ejército Constitucionalista, sino que se le da nombre a este ejército revolucionario. Es un nombre oficial, Ejército Constitucionalista, y aquí observamos cómo Carranza emula a don Benito Juárez al llamar al Ejército Revolucionario Ejército Constitucionalista, toda vez que el ejército de don Benito Juárez durante la Guerra de Reforma oficialmente se llamaba Ejército Constitucionalista. Generalmente lo llamamos Ejército Liberal o Liberal Republicano, sin embargo su nombre oficial era Ejército Constitucionalista. Este Ejército Constitucionalista, durante estos meses que va a combatir a la dictadura, va a realizar un avance sobre todo del norte de la República rumbo al centro. Aquí quiero mencionar un aspecto fundamental en el ámbito castrense. Va a utilizar una maniobra que nosotros los militares llamamos maniobra por líneas exteriores. ¿Qué es una maniobra? En términos castrenses, con una maniobra estratégica se busca que el ejército llegue listo y preparado para librar una batalla de carácter decisivo, a fin con el objeto de que le ponga fin a una campaña o a una guerra. El objetivo estratégico que persigue Carranza en su lucha fundamentalmente es la toma de la capital de la República. Este objetivo estratégico no debemos de perderlo de vista, toda vez que nos explica por qué los ejércitos revolucionarios confluyen hacia la capital de la República. Viene bajando por el noroeste Álvaro Obregón con el cuerpo de ejército del noroeste, por el centro procedentes de Chihuahua rumbo a Zacatecas avanza la división del norte con Francisco Villa, por el noreste Pablo González con el cuerpo de ejército del noroeste, las dos divisiones del centro, la primera al mando de Pánfilo Nateri y la segunda con Jesús Carranza también van avanzando hacia el centro. Es decir, desde la periferia norte de la República los ejércitos vienen bajando rumbo al centro. Esta maniobra de atacar desde la periferia hacia el centro, en términos militares, se conoce como una maniobra por líneas exteriores. Es decir, se ataca de la periferia hacia el centro, convergiendo todas las fuerzas militares de una manera ordenada y con esfuerzos coordinados, no son esfuerzos aislados. Toda esta estrategia Carranza la vuelve a aplicar, es una estratega, sin embargo el mérito indudablemente también es de don Benito Juárez. Fue una de las formas como combatieron durante la época de la Reforma las fuerzas de Juárez, siempre combatiendo desde la periferia rumbo al centro del país. Por otra parte, los objetivos que se van a buscar durante esta revolución van a ser dos fundamentales: la toma de la capital de la República y el aniquilamiento del ejército y de la Armada federales. A veces perdemos de vista que los ejércitos están hechos para la guerra. Pocos ejércitos como el ejército mexicano son tan sui generis que no solamente se preparan para la guerra, sino que el mismo soldado hace otras cosas, como es garantizar la seguridad pública o dedicarse a aspectos de auxilio a la población civil o realizar obras de carácter cívicas y sociales. En el caso de todos los ejércitos del mundo, su esencia es fundamentalmente prepararse para la guerra. Cualquier otra apreciación es un tanto subjetiva. Todos los ejércitos están hechos para la guerra, esa es su esencia. Y obviamente durante la guerra se debe de buscar el aniquilamiento del adversario. Es una parte fundamental, sobre todo en los ejércitos occidentales. Obviamente Carranza cuenta con un ejército que ya para agosto de 1914 fluctúa en los 90,000 hombres, cuando el ejército huertista, ya concentrado en la Ciudad de México después de tantas
derrotas que ha tenido, no llega siquiera a los 35,000, máximo 40,000 hombres por todo el ejército federal, y concentrados hay escasamente 30,000 hombres en la Ciudad de México. Todo hace vislumbrar para agosto de 1914 que se espera una batalla decisiva por la defensa de la Ciudad de México. Esta batalla decisiva tiene varias implicaciones. Puede causarle mucho daño a la ciudad, y los revolucionarios, aunque anhelan llegar a la Ciudad de México, anhelan tomarla, no desean hacerle daño. Hay un espíritu relativamente conciliador por parte de las fuerzas revolucionarias que quieren tomar la plaza, pero no la quieren asaltar militarmente. Por el otro lado, los federales la quieren defender, sin embargo, moralmente ya están prácticamente derrotados. De ahí que cuando Huerta sale del país a mediados de julio de 1914, le deja el poder a Francisco S. Carvajal, y él tiene como objetivo fundamental entregar la plaza y rendir a las fuerzas federales a la revolución, pero en la medida de lo posible pretende hacer lo mismo que hizo en 1911. Aquí es importante recordar que uno de los negociadores de los tratados de Ciudad Juárez de 1911, cuando Madero lanza la revolución maderista en contra del régimen de Porfirio Díaz, en los tratados de Ciudad Juárez de mayo de 1911 se logra convencer a Madero de que negocie con el régimen porfirista. Obviamente Madero cede y queda prácticamente íntegro el antiguo régimen porfirista, y Madero, faltando completamente al espíritu del Plan de San Luis, reconoce el viejo régimen y deja intacto al ejército federal. Esta parte es muy importante porque de alguna manera nos hace ver cómo Carranza tenía razón cuando le avisa a Madero que una revolución que transa es una revolución que se suicida. ¿Por qué? Porque deja a las fuerzas del viejo régimen intactas, y eso hace pensar al ejército federal que no perdió durante la revolución, que simple y sencillamente hubo una transacción política entre Porfirio Díaz y Madero, y que no perdió militarmente el ejército federal. Es lo que nos explica hasta cierto punto por qué estalla el cuartelazo de febrero de 1913. Sobre los personajes importantes de esta época, una vez que llega a la presidencia Francisco Carvajal, nombra como secretario de guerra al general del Cuerpo de Ejército, José Refugio Velasco. José Refugio Velasco es un general sumamente distinguido, como ya lo mencionó la maestra Moguel. Es un hombre que es un veterano de la guerra de intervención francesa, de todas las campañas que libró el Ejército Federal durante el porfirismo, y obviamente es un general sumamente respetado, no solamente por su jerarquía. El grado de general del Cuerpo de Ejército y de general de Ejército son dos grados que creó Victoriano Huerta durante su dictadura. En términos castrenses, el máximo grado militar al que puede aspirar un soldado es el de general de división. Huerta va a crear dos grados más, el de general de Cuerpo de Ejército y el de general de Ejército. Esos dos grados más, prácticamente unos cuantos generales los van a tener. En el caso de general de Ejército, pues Porfirio Díaz, que se lo manda hasta París el nombramiento de Victoriano Huerta, el propio Huerta, y el de general de Cuerpo de Ejército van a ser 3 o 4 generales federales los que lo van a ostentar, entre ellos José Refugio Velasco. Eso le va a permitir al secretario de guerra no solamente tener una superioridad sobre el resto de los generales del Ejército Federal desde un punto de vista jerárquico, sino también su trayectoria, su experiencia y su prestigio van a hacer que tenga un gran ascendiente sobre el Instituto Armado Federal, y por lo tanto sea la persona indicada para poder pactar en Teoloyucan. Por otra parte, cuando se realizan las negociaciones para la toma de la Ciudad de México y la rendición del Ejército Federal, aquí es muy importante tomar en cuenta que en términos militares Carranza siempre va a exigir una rendición incondicional al régimen federal. Cuando se da cuenta Francisco Carvajal que con sus comisionados no puede convencer a Carranza de pactar y que de alguna manera salvar al Ejército Federal, pues tiene que ceder ante esta rendición incondicional. Sin embargo, como él se ve impedido de hacerlo, disuelve su gobierno de una manera espontánea. El gobierno huertista desaparece
y le dejan toda la responsabilidad a José Refugio Velasco. Aquí es importante tomar en cuenta que la rendición incondicional en términos militares es una rendición sin condiciones, es decir, no se permite al vencido negociar, no se permite al vencido que imponga condiciones o que tenga alguna ventaja al momento de la rendición. Simplemente queda a merced del vencedor, y quedar a merced del vencedor en estas circunstancias era caer en lo que marcaba la ley del 25 de enero de 1862, que prácticamente condenaba a la pena de muerte a todo aquel que atentara no solamente contra la independencia de la nación, sino contra sus instituciones nacionales. Y por tanto, Carranza, que esgrime esta ley, pues tiene contra la pared a los federales en caso de que pierdan la guerra, simple y sencillamente del grado de coronel hacia arriba, que son todo el cuerpo de generales, pues van a ser pasados por las armas, incluyendo a los civiles que hayan prestado servicios al régimen huertista. Y obviamente eso tiene muy preocupados a lo que son los líderes del gobierno huertista, incluyendo a sus cuadros de mando del ejército y de la armada. Respecto a la situación que pasa en la Ciudad de México, la Ciudad de México está completamente atemorizada. No solamente le preocupa que haya violencia como la vivió en febrero de 1913, esos 10 días que se combate en la Ciudad de México quedan muy grabados en los ciudadanos capitalinos de 1914 y no quieren repetir esta situación. Por otra parte, la presión de los grupos zapatistas que están penetrando a los pueblos al sur de la Ciudad de México también los tienen seriamente preocupados. La propaganda huertista de considerar a los zapatistas como una partida de bandoleros los tiene muy preocupados. Y un tercer punto en este caso son los crímenes de guerra. Hasta la Ciudad de México llegaron las noticias de los excesos que se cometieron en distintas ciudades que caen en poder de las fuerzas revolucionarias, en este caso Zacatecas, y esa parte también le preocupa a los habitantes de la Ciudad de México. De ahí que se está buscando tratar de evitar la violencia en la ciudad. En este sentido, en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos el expediente del general de Cuerpo de Ejército José Refugio Velasco. Ahí encontramos las instrucciones que le da el presidente Carvajal a José Refugio Velasco para poder negociar la rendición de las fuerzas federales. Voy a permitirme leer las instrucciones de manera textual. Un sello que dice: Secretaría Particular del Presidente de la República, México, agosto 12 de 1914, al Secretario de Guerra y Marina, a punto de abandonar el Poder Ejecutivo de la República por las circunstancias graves que atraviesa el país, nombra usted Comandante General del Ejército Federal, para que en uso de las más amplias facultades que aquí se le conceden, proceda a tomar la resolución que en beneficio de la sociedad y del mismo ejército estime oportuna, inclusive la disolución de este último en caso necesario, cuidando de evitar todo combate dentro de la ciudad y de sus alrededores con las fuerzas constitucionalistas. Francisco S. Carvajal, rúbrica, termina la cita. Aquí podemos observar cómo Carvajal deja dos condiciones muy claras a José Refugio Velasco para rendir a las fuerzas federales ante la revolución. Primeramente, que no haya violencia, que no se exponga a la Ciudad de México a lo que son los avatares de la guerra, y por otro lado, el cuidar en la medida de lo posible al Ejército Federal, pero de no ser posible, pues también se proceda a su disolución. Y acorde con estas instrucciones, José Refugio Velasco va a proceder a negociar con la revolución. Las instrucciones que tiene Obregón, específicamente a lo largo de los últimos días de julio y los primeros de agosto, va a recibir instrucciones de que se negocie con un aspecto a considerar. Primeramente, que se va a perdonar la vida a todos los militares que hayan colaborado con el régimen huertista, del grado de teniente coronel para abajo, de coronel hacia arriba, es decir, de coroneles y de generales. Todos ellos están sujetos a la ley del 25 de enero y eso no está sujeto a negociación por parte del régimen carrancista. También la misma mañana del día 13 de agosto, previo a la firma de los tratados de Toloyucan, a los acuerdos, Carranza va a aclarar a Obregón que también debe de recibir la autoridad civil
de la Ciudad de México y a lo que ya se negoció con Eduardo Iturbe. Los firmantes, ¿quiénes son los firmantes ya esa mañana del 13 de agosto? Rápidamente vamos a hacer una reflexión. Tenemos a Obregón, general en jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste. Él no es un carrancista, sin embargo se ha mostrado sumamente leal a la figura del primer jefe, y eso provoca que de alguna manera Carranza lo designe para ser quien reciba la rendición del gobierno y de las fuerzas federales. Obviamente es una forma también de provocar un contrapeso a la figura de Francisco Villa, que es sumamente poderosa y popular en esta temporalidad. Por el otro lado va a estar Lucio Blanco, un distinguido general revolucionario. Fue el primero prácticamente que realiza la reforma agraria en México y es uno de los firmantes del Plan de Guadalupe. Es un general que gozaba de gran prestigio en aquella época. Por el lado del gobierno y del Ejército y Armada Federales, tenemos al secretario de Guerra y Marina, al subsecretario de Guerra y Marina, Gustavo Adolfo Salas, general de brigada. Este personaje es un general, lo que le llamamos en el medio militar, de espada virgen. En el año de 1914 ya llevaba unos 25 años de servicios. Sin embargo, nunca había participado en una guerra o en un hecho de armas, por lo menos su expediente no lo registra. Es un general especialista en equitación, fue director del Colegio Militar, profesor de este mismo centro de estudios, y había sido director y profesor de la Escuela Militar de Aspirantes. Eso nos habla de un militar que está seriamente comprometido con el régimen huertista. Sin embargo, a la hora de firmar en Toloyucan, lleva dos designaciones. Una es el subsecretario de Guerra y Marina, es decir, el número 2 de la Secretaría de Guerra y Marina. Y por otro lado lleva toda la representación del Ejército Federal. En el caso de Otón Pompeyo Blanco, es el vicealmirante de la Armada Federal, es el jefe del Departamento de Marina de la Secretaría de Guerra y Marina, es decir, dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, es el número 2, o más bien el cargo más importante de la Armada Federal en aquellos años. Y por otra parte es un marino sumamente prestigiado, es el fundador de la ciudad de Chetumal. Entonces eso nos habla de un marino con gran prestigio. En el caso de Eduardo Iturbe, pues simplemente es un porfirista, fue legislador, fue senador. Sin embargo, tenemos un expediente de él en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se le nombra general brigadier y después general de brigada durante el régimen de Huerta. Tuvo algunos combates con los zapatistas en el sur de la Ciudad de México. Sin embargo, él prácticamente siempre fue un civil. Fue de los civiles que recibió un grado militar por parte del régimen huertista. Finalmente, la rendición de la Ciudad de México se realiza ese día 13 de agosto en Toloyucan, lo que permite que llegue Álvaro Obregón a la capital. Obviamente, Obregón va a perder la oportunidad de hacer una demostración de fuerza amplia, lo que va a provocar que algunos federales consideren que no fueron vencidos por la revolución y algunos de ellos decidan no licenciarse, no disolverse. Estamos hablando de un promedio de unos 1.500 hombres, a diferencia de unos 38.000, que prácticamente casi 39.000 hombres son los que aceptan disolverse en consecuencia de la firma de los convenios de Teoloyucan. El que va a recibir el honor de desarmar a las fuerzas federales va a ser Pablo González. Si ya Obregón designó si ya Carranza designó a Obregón para que firme los convenios de Teoloyucan, ahora va a designar a Pablo González para que él sea el que reciba el armamento de los federales. Una distinción también para Pablo González, que a partir de ese momento va a quedar muy resentido con Obregón, toda vez que se siente desplazado por el primer jefe en este sentido. Nos anda persiguiendo el tiempo. Finalmente, ya para explicar las causas de la derrota de los tratados de Teoloyucan, existen varios trabajos que nos explican finalmente por qué pierde el Ejército Federal. Nada más quisiera yo hacer una recapitulación. Varias de las causas rápidamente por las que pierde el Ejército Federal finalmente son que los cuadros de mando del Ejército Federal envejecen no solamente en lo físico y en lo intelectual. Eso va a provocar que muchas de las acciones de guerra que se realizan durante la Revolución Mexicana
mexicana no las dirijan generales, sino cuadros de mando intermedios, primer punto. Segundo punto, el Ejército Federal va a cometer el gravísimo error de recurrir en forma sistemática al combate defensivo de poblados. Obviamente no puede realizar grandes evoluciones en el campo de batalla porque tiene soldados de leva o soldados forzados. Eso provoca que se puedan desertar, lo que motiva a los comandantes a combatir en las plazas. Obviamente esto es una forma de recurrir a una defensa pasiva y hay una máxima militar que dice que la defensa pasiva necesariamente conduce a la derrota. Por otra parte, los mandos superiores del Ejército Federal trataron de dirigir la campaña desde la Ciudad de México. Un ejemplo fue la batalla de Zacatecas. Se le ordena al general comandante del ejército que defiende la ciudad de Zacatecas que la defienda a todo trance, cuando él sabe que es un suicidio. Viene una superioridad numérica y de armamento por parte de las fuerzas de Villa a atacar la ciudad de Zacatecas de manera impresionante, y por cumplir las órdenes no solamente pierde la plaza, sino se aniquila a ese ejército defensor de la ciudad de Zacatecas. Es solamente un ejemplo. Por otra parte, el reclutamiento del Ejército Federal es una parte medular. No solamente tienen soldados forzados, es decir, delincuentes o gente que estaban en contra del régimen, que son obligados a entrar al Ejército Federal, sino también se recurre a la leva, es decir, obligar a ciudadanos, a civiles, a que presten sus servicios en el ejército a pesar de que ellos no lo quieren hacer. Por lo tanto, cuando tienen la oportunidad se desertan, es decir, huyen, abandonan las filas. También la escasez de material de guerra y de municiones fue una constante del Ejército Federal. Otra fue el desconocimiento de las regiones en que operaba. Porfirio Díaz, durante el tiempo que gobernó, esos más de 30 años, desactivó las milicias activas que tenía en el resto de la República, y por tanto el Ejército Federal se dedicó a pacificar al país, pero cuando salía el Ejército Federal a alguna región a combatir, no eran fuerzas locales, sino eran fuerzas que venían de otras partes de la República. Por lo tanto, cuando combatía el Ejército Federal en el interior de la República, lo hacía en regiones que no conocía. La desventaja numérica manifiesta en la mayoría de los hechos de armas también es algo que le va a pesar al Ejército Federal. Huerta, en sus informes oficiales, en las mismas memorias de la Secretaría de Guerra y Marina, va a hablar de que se va a incrementar el número de efectivos del Ejército Federal en 100,000, 150,000, más de 200,000 hombres inclusive. Sin embargo, a la hora de hacer aritmética nos damos cuenta que el Ejército Federal, en el mejor momento que tuvo efectivos, estos no pasaron de más de 50,000 hombres. La logística es un punto fundamental que les falló a los federales. Aquí el doctor Mario Ramírez Rancaño nos habla perfectamente, tiene un trabajo por ahí donde con mucha claridad nos dice por qué pierde el Ejército Federal, e indudablemente fue la logística lo que les falló. ¿Qué entendemos por la logística? Es una de las 4 ramas del arte militar que nos dice que un ejército que no tiene los medios de vida necesarios para poder operar simplemente no puede combatir y por lo tanto está condenado a fracasar. La logística son las operaciones militares que se realizan para abastecer a las tropas de material de guerra, de alimento, de servicios médicos, de transportes, y todo esto le falló al Ejército Federal. Finalmente, todas estas causas obligan al Ejército Federal a firmar los famosos pactos de Teoloyucan y por tanto a tener que aceptar una derrota, una rendición, que curiosamente, leyendo las 2 actas de Teoloyucan, tanto la de la entrega de la Ciudad de México como la de disolución del Ejército Federal y de la Armada Federales, cabe aclarar que no aparece la palabra rendición. Ese punto es muy importante, lo que nos hace ver que quien redactó la segunda acta de Teoloyucan fueron los propios mandos del Ejército Federal y fueron aceptados por Álvaro Obregón. Aquí quiero aclarar que precisamente al no haber una rendición en el documento no quiere decir que en la práctica no se haya aceptado. Tácitamente, Teoloyucan es la rendición del Ejército y de la Armada Federales a la revolución. Consecuencias de los tratados, ya para concluir, pues simple y sencillamente, rápidamente, con la primera acta, que es la de la toma de la Ciudad de México, se evita un grave peligro para la ciudad, que era una batalla decisiva que podía haber ensangrentado la plaza. Segundo, significó la entrega de la ciudad y por tanto la rendición de la Ciudad de México a la revolución.
lo que era un sueño anhelado por los revolucionarios. La tercera, Carranza hizo su entrada triunfal y solemne a la ciudad y por tanto toma el poder de la República en ese momento. Con la firma de la segunda acta hubo consecuencias de diversos tipos. Para México significa el fin de la revolución constitucionalista y se alcanza en términos militares el triunfo sobre el viejo régimen huertista y obviamente la desaparición de ese régimen. Se va a desmilitarizar al país. Para el Ejército Federal no solamente va a significar una rendición, sino su desaparición de la historia nacional. Queda disuelto y por tanto el segundo instituto armado de México va a desaparecer. Esto nos habla de que en la historia de México, de los 3 ejércitos con carácter nacional que hemos tenido, los 2 primeros han sido disueltos a consecuencia de una revolución. La primera, la revolución que se efectuó durante la Reforma, y la segunda, la revolución constitucionalista. Por ello hay que aprender de la historia y si no queremos que se repita, tenemos que mantenernos leales a los intereses de la patria. Y esa es una lección que no se nos olvida a los soldados de México actualmente. Para el ejército constitucionalista, esos convenios permitieron que se consolidara su existencia, puesto que quedan como la única fuerza armada con el carácter de nacional a partir de 1914. Y para el ejército mexicano de hoy, aquí cito al maestro Luis Enrique Moguel Aquino, él nos menciona, lo cito textualmente: los tratados son considerados por algunos autores como el acta de nacimiento del moderno ejército mexicano que surgía de la incorporación del antiguo ejército federal a las tropas constitucionalistas. Terminó la cita. Efectivamente, junto con el decreto del 19 de febrero de 1913, el Plan de Guadalupe y los tratados de Teoloyucan, el actual ejército mexicano se consolida y por ende tiene un sustento legal, y eso nos ha permitido llegar a esta fecha, a los 100 años de los tratados de Teoloyucan, que también son una fecha sumamente significativa para el Instituto Armado actual y por tanto pues, nos llena de alegría cumplir estos 100 años. Finalmente podemos decir que Carranza obtuvo la rendición incondicional del régimen huertista. Esto lo hace con recursos netamente nacionales, netamente revolucionarios y sin la intervención de gobiernos extranjeros, lo que significa finalmente que la revolución triunfa sobre el viejo régimen huertista y por tanto entramos a una nueva etapa de nuestra historia, que es la historia del México revolucionario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la participación del capitán primero Antonio Campuzano Rosales, que nos ha permitido pues, reflexionar. Primero con la maestra Moguel hemos visto el liderazgo de un personaje, ahora vemos el protagonismo de una institución. Y se me viene a la memoria pues esta famosa frase que se utiliza para justificar a la historia, en la que se dice que la historia la escriben los vencedores. Pero en este caso, esa historia implica también a los derrotados. Y esos nunca los podemos hacer a un lado. La historia está hecha por los 2 bandos. Agradezco su participación y nos ha aclarado muchas de las cosas que a veces los que vivimos en la vida civil y observamos desde esta perspectiva las acciones bélicas, pues no entendemos muy bien, pero ha quedado muy claro. Muchas gracias. Ahora le cederé la palabra al maestro Luis Enrique Moguel Aquino. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y egresado de la maestría en esa misma disciplina por la citada Casa de Estudios. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Humanísticos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido investigador de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble de Limba y de este instituto, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde hemos tenido el agrado de trabajar juntos. Además, ha sido profesor de las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Igualmente, ha colaborado con artículos de tema histórico y reseñas bibliográficas en diversos periódicos y revistas. En general, las temáticas que él aborda son la Revolución Mexicana, los exilios de la Revolución,
la biografía política de Federico González Garza y en estos momentos la beneficencia privada en el porfiriato. En esta ocasión vamos a tener el gusto de escucharlo con una plática en la que pues, nos extrapolará más allá de las fronteras y nos explicará el entorno internacional en el que se dieron la firma de estos convenios, pactos o tratados. Gracias. Gracias, buenas tardes. Primero, pues agradezco al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México la invitación para estar aquí con ustedes. En segundo lugar, agradezco a nuestro Carlos Betancourt su amable presentación y finalmente agradezco también a ustedes su presencia y su paciencia en esta tarde. Los invito a que se despierten, a que se relajen, estiren las piernas, vayan al baño, etcétera, etcétera, que siempre es útil para ustedes y para los que estamos aquí sentados también nos es muchísimo, pues nos eleva el ánimo, como nos baja el ver escenas contrarias. Bien, y también quiero manifestar que es para mí un enorme privilegio estar en esta mesa compartiendo tiempo y espacio con los colegas. Mi presentación versa, digamos, acerca del entorno general internacional en el cual se firmaron los convenios que ya hemos escuchado una y otra vez, y la he titulado Teoloyucan entre dos guerras, y al paso de los minutos ustedes verán por qué la he llamado así. Y es que el doctor Katz ganó hace mucho tiempo el título de la guerra secreta en México, por eso tuve que buscarle otro título, no por otra razón, pero bueno, creo que también le viene bien. Y lo que trataré de resaltar es justamente cómo estos convenios, cuya imagen, de cuya firma podemos ver allí, que más de uno seguramente la debe haber visto una y otra vez, cómo esa fotografía, esa firma que ocurre en un lugar muy específico, si vamos desprendiendo las cebollas, las podemos las capas como en una cebolla, vamos a entender que también son producto de un conjunto de circunstancias que, digamos, van enmarcando el actuar de estos personajes que el capitán ha descrito muy atinadamente en su ponencia anterior. Bien, y dentro de este contexto internacional, desafortunadamente o afortunadamente, pesa mucho la relación que ha tenido y que tiene México con su vecino del norte, con los Estados Unidos. Así que también esta ponencia podría llamarse de cómo los Estados Unidos condicionan la firma de ciertos tratados que llamamos de Teoloyucan. Bien, dentro de las muchas relaciones que México ha tratado de establecer con el mundo, insisto, una de peso fundamental es la que ha tenido con los Estados Unidos. De eso se percató a muy buen tiempo Porfirio Díaz, y nosotros sabemos que hizo enormes esfuerzos por tratar de equilibrar esa relación política, económica, diplomática, etcétera, etcétera, tratando no solamente de tener una relación de dependencia única con el vecino del norte, sino también con otros países europeos. De hecho, podríamos decir que Porfirio Díaz, al buscar esos equilibrios, más o menos logró que en efecto la relación de México con el mundo no fuera exclusivamente con norteamericanos, sino que también tuviéramos una relación amplia, abierta y de gran peso con Europa. Sin embargo, al cambio del siglo, esta situación va cambiando porque también el entorno mundial va cambiando y el peso relativo de los Estados Unidos también va transformándose en términos de su producción, de su presencia internacional, de su presencia en América Latina, no se diga, bueno, en el continente no se diga. Tan es así que, por ejemplo, una vez que estalla la revolución, por omisión quizá, los Estados Unidos tienen un papel importante en la medida que, si bien no le declaran la guerra al régimen de Porfirio Díaz, sabemos que en cambio le permite mano ancha a los revolucionarios de la primera llamada, es decir, de la revolución encabezada por Francisco I. Madero. Del mismo modo, la presencia del embajador norteamericano, junto con las negociaciones oscuras, si se quiere, de algunos otros agentes diplomáticos, son elementos a considerar si tratamos de entender también la caída de Francisco I. Madero en febrero de 1913. Del mismo modo, el papel que juega
el gobierno norteamericano ante los avances de los de la resistencia carrancista contra el gobierno de Huerta también es muy importante. Por ejemplo, recordemos que el gobierno norteamericano comienza a imponer embargos de armas al gobierno mexicano, al gobierno de Victoriano Huerta, y en cambio permite, digamos que haciéndose de la vista gorda, el tráfico de armas en la frontera, armas que van a permitir que los revolucionarios puedan pertrecharse justamente y abastecerse de elementos de guerra y de todo lo que requieren para continuar su lucha contra el gobierno de Huerta. Un elemento también a considerar en esta cronología, y quizá el más evidente en los meses que nos ocupa, es la ocupación, la expresión, perdón, del puerto de Veracruz por parte de los marines norteamericanos, una ocupación que se extiende desde abril de 1914 hasta noviembre de 1914, es decir, mucho más allá del triunfo justamente de la Revolución Constitucionalista y de la firma de los tratados de Teoloyucan, de la entrada de los carrancistas a la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero invitarlos a que pensemos a que la Revolución Mexicana y sus distintos episodios no se circunscriben dentro del territorio nacional exclusivamente, sino que México forma parte de un conglomerado de naciones en el cual aquello que ocurre fuera de sus fronteras también afecta de una manera directa o indirecta, pero sí va creando unas condiciones en las cuales ciertos actos son posibles, otros no lo son, y hacen que ocurran ciertas cosas como finalmente ocurrieron. La primera imagen que ustedes ven aquí, que han visto a lo largo de los minutos anteriores, corresponde justamente al izamiento de la primera bandera norteamericana en abril en Veracruz. De hecho, no sé si se alcance a ver la fecha, dice que está en el puerto de Veracruz a las 2 de la tarde del 27 de abril de 1914. Bien, una vez que ocurre, digamos, este foco rojo, que es muy importante para las decisiones que tiene que tomar Victoriano Huerta y que van a tomar también el resto de los revolucionarios, ocurren varias cosas. Huerta no solamente tiene que preocuparse por esta bola de gente que se levantó en armas desde febrero del año pasado y que viene justamente avanzando del norte hacia el sur. No solamente eso, tiene en Veracruz un foco rojo muy grandote, ¿no? Hay un gobierno y un ejército norteamericano, extranjero, en este caso norteamericano, que están ocupando, aunque un territorio más o menos pequeño, pero están ocupando un territorio, parte del territorio nacional. Y entonces, la política de Huerta se tiene que abrir en distintos frentes. Pensemos en dos por lo menos, un frente interno que tiene que ver justamente con la lucha revolucionaria y un frente externo que tiene que ver con la inversión norteamericana. Para tratar de resolver este frente externo, el gobierno de Huerta tiene que entrar en negociaciones con el gobierno norteamericano, y aquí entran a mediar representantes de los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Chile. Estas negociaciones de paz, en las cuales el gobierno de Canadá las hace de anfitrión, se desarrollaron justamente en las cataratas, en una población cercana a las cataratas del Niágara, y en estas negociaciones que duran de mayo a junio de 1914, lo que se pretende es justamente que los gobiernos en pugna, el mexicano y el norteamericano, lleguen a un acuerdo de cara al conflicto internacional que se tiene, que es la ocupación norteamericana sobre el puerto de Veracruz. Bien, en estas negociaciones además se invitan a representantes del gobierno se invitan a representantes del movimiento constitucionalista. Estos representantes finalmente no llegan a Canadá, pero establecen una correspondencia tanto con los representantes latinoamericanos como con aquellos que organizan las conferencias. Y justamente, como se ha hecho una y otra vez en esta mesa, los representantes carrancistas lo que quieren es una rendición incondicional del gobierno de Huerta. A eso lo que busca el gobierno norteamericano, o la respuesta del gobierno norteamericano a esa petición del movimiento constitucionalista, es que no solamente se llegue a un acuerdo de paz entre el gobierno gringo y el mexicano, sino que además se llegue a un acuerdo de paz con los revolucionarios.
Ante ello, los revolucionarios contestan que eso es un asunto interno y que por lo tanto no le corresponde a estas potencias extranjeras argumentar al respecto, y que eso se tiene que resolver aquí en México. Por lo tanto, las negociaciones en Niágara fracasan, aunque si uno lee, digamos, una versión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se leerá una versión un poco distinta, pero digamos que en términos prácticos, para lo cual fue convocada, no cumple su objetivo. Por eso es que digo que las negociaciones fracasan. Ni el gobierno mexicano ni norteamericano llegan a un acuerdo sobre la ocupación de Veracruz, ni tampoco se llega a un acuerdo sobre la pacificación del país entre los revolucionarios y el gobierno de Huerta. Y justamente se acababa de disolver la intervención del ABC, de este grupo de representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile, reunidos en Canadá, cuando, no por sorpresa, cuando ocurre lo que más o menos se esperaba, que es el estallido de lo que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial, que en su momento se llamó como la Gran Guerra. Tenemos aquí la portada del New York Times del 29 de julio de 1914, es decir, un poco más de un mes de que las conferencias de Niágara habían fracasado, digamos, y que se había tenido que buscar un nuevo acuerdo, tanto entre el gobierno norteamericano y el mexicano, pero también un acuerdo al interior para llegar a la paz en México. Esto, sin duda, viene a transformar, digamos, el escenario futuro, no solamente en los gobiernos americanos y europeos, ya no digamos en lo que está ocurriendo o comienza a ocurrir en Europa, sino que el gobierno norteamericano tiene que pensar a corto, a mediano y a largo plazo. Pues una guerra en Europa, por muy lejos que estuviera, de algún modo los iba a afectar más tarde o más temprano. Sabemos que de entrada el gobierno norteamericano pretende crear o mostrar la imagen de que va a tener un papel neutral en la guerra que ha estallado en Europa. Sin embargo, el estire y afloje con las potencias europeas no solamente se va a evidenciar a partir de que estalla la Gran Guerra, se ha venido evidenciando por lo menos desde 1910, y si nos queremos ir un poco más atrás, desde el gobierno de Porfirio Díaz. Es justamente parte de lo que Katz ha denominado esta guerra secreta en México. Es decir, cómo México, justamente por el por el lugar geográfico que tiene, es decir, por tener frontera con los Estados Unidos, juega un papel importante en la geopolítica internacional. Por eso es tan importante mantener a México en paz, mantener a México por lo menos con un gobierno que funcione para evitar la violencia en la frontera, por ejemplo. Pero una vez que estalla la guerra, también es muy importante mantener la lealtad de cualquier gobierno que opere en México, pero que le asegure a los Estados Unidos que México no se va a convertir en un campo de cultivo para la propaganda, o ya no digamos para acciones de boicot o cualquier otro tipo de acciones militares por parte de los países europeos, y particularmente los que están coaligándose alrededor de la Alemania, que más adelante tendrá un papel fundamental justamente en la Primera Guerra Mundial. Suena muy bonito, ¿verdad? O sea, suena que México no es nada más el traspatio de los Estados Unidos. Lo es, en parte, por muy duro que nos haga sentir eso, pero también México ha tenido un papel fundamental en la geopolítica internacional de los Estados Unidos, y, pensando en términos más amplios, en la geopolítica internacional en general. Es por eso que, regresemos, estamos a finales de julio de 1914, ya las tropas constitucionalistas están muy cerca de la Ciudad de México. Ya ha caído, por supuesto, Zacatecas, ya ha caído Monterrey, están cayendo las poblaciones en el occidente de México, y los cuerpos del ejército constitucionalista vienen acercándose a la Ciudad de México. Por supuesto que hay una premura por llegar a un acuerdo de paz. Hay una premura por todos lados. Le felicito, capitán, por la imagen tan vívida que nos pone de cómo la Ciudad de México está en alerta, puesto que no se quiere vivir en la Ciudad de México la violencia que se vivió en febrero de 1913. Pero también en el ejército hay posiciones encontradas, ¿no? Hay quienes quieren firmar un pacto de paz, puesto que se reconocen que están derrotados,
Pero hay otra parte del ejército que dice, no, tenemos que resistir, puesto que firmar la derrota sobre las rodillas es una condena de muerte. También está allí. La maestra Muguel mencionó estos rumores, o por lo menos esta información que los representantes carrancistas tienen, de que hay una orden en Veracruz, de que si no se llega a un acuerdo de paz en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, hay órdenes de que las tropas que están en Veracruz, las tropas norteamericanas en Veracruz, avancen tierra adentro y culminen una ocupación justamente del territorio nacional. Sea cierto o no el hecho de que existe esa instrucción, lo que quiero que tengamos presentes es que hay una serie de focos rojos, de que hay una urgencia al interior del país, pero también al exterior del país, de que se llegue a un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz justamente es el que se representa en esa fotografía, en donde vemos al señor Iturbide vestido muy sport, como se denominaba a sí mismo, al general Obregón, al general Lucio Blanco, al almirante Otón P. Blanco, etcétera, etcétera. Esa escena está enmarcada justamente en esta urgencia nacional y por lo menos binacional de que se llegue a un acuerdo de paz. Finalmente, el acuerdo de paz se firma en los términos y en las condiciones que ya quedó escrito, que ya quedó descrito por las presentaciones anteriores. Lo que ustedes ven allí es la primera plana del 14 de agosto de 1914, es decir, el del periódico que consigna lo que ocurrió allí en Teoloyucan. Pueden ustedes ver aquí en la columna del extremo derecho con relación a ustedes, bueno, esperaría que pudieran ver, veo que no pueden ver, lo siento mucho, ojalá que haya manera de resolver esto. Ven allí en esa columna cómo se consigna la noticia de la firma de los pactos que llegan a traer la paz al país después de todos estos meses de violencia. Pero también vemos cómo en la columna del extremo izquierdo con relación a ustedes está la noticia de los primeros enfrentamientos de los grandes ejércitos europeos una vez que ha estallado la guerra, lo que llamamos hoy Primera Guerra Mundial. Por eso es que esa imagen, esa de estos personajes en Teoloyucan, refleja muy bien esto que he tratado de describir como Teoloyucan entre dos guerras, ¿no? La guerra que hoy llamamos Revolución Mexicana y otra guerra que acaba de estallar, que es la que hoy llamamos Primera Guerra Mundial. Así como esa imagen está enmarcada allí. Esta declaración de guerra es como una papa caliente si la queremos leer en perspectiva para los historiadores, puesto que querría decir que los Estados Unidos no quieren entrometerse a lo que está ocurriendo en Europa y probablemente eso significaría que voltearán sus ojos para que el 100% de su atención esté en la pacificación del país que tienen al sur. Sabemos que finalmente los Estados Unidos jugarán un papel muy importante en el fin de la Primera Guerra Mundial. Yo con lo que quiero más bien quedarme es que se abre una ventana en la historia norteamericana, en la historia del continente americano y en general en la historia del mundo, que hará que los Estados Unidos al final de la guerra ocupen un papel distinto al que tenían antes de la guerra. Pero en lo que ocurre eso, la firma de los tratados de Teoloyucan, la pacificación o la llegada de un acuerdo de paz en México coloca a la política internacional, la política binacional entre México y Estados Unidos también en una nueva posición. A partir de este momento hay, por parte de las facciones que a partir de entonces se van a perfilar claramente, particularmente los villistas y los carrancistas, a partir de este momento inicia la carrera por el reconocimiento. Por un lado, el primer jefe buscará y se acercará al gobierno norteamericano para buscar el reconocimiento, puesto que a partir de ese convenio es el ejército constitucionalista que él encabeza el que ha ganado la guerra y que por lo tanto está en condiciones de gobernar en efecto al país. Sabemos que la historia de las semanas y meses posteriores hará que eso no sea tan fácil para Carranza cuando otros grupos le disputen el poder. Pero también muy pronto la otra facción militar revolucionaria que destaca, que es el villismo, buscará
a través de sus representantes en Washington, que esta parte del ejército, la del villismo, sea interlocutor en un reconocimiento que finalmente definirá quién será el amo del poder político en el país. Pasarán para esto varios meses, un año casi, puesto que en noviembre, pero ya de 1915, Venustiano Carranza finalmente va a tener el reconocimiento por parte del gobierno norteamericano y se va a convertir en el gobernante reconocido, por lo menos por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero eso va a implicar el reconocimiento por parte de otros gobiernos, por ejemplo en el resto de América Latina y por parte de algunos gobiernos europeos también. Bien, la firma de esos tratados, entonces, vistos en una perspectiva más amplia, creo que nos permiten ver el significado justamente de llegar a un acuerdo de paz. No solamente se evitó con eso un baño de sangre en la Ciudad de México, un baño que hubiera sido verdaderamente temible y verdaderamente catastrófico, sino que esa firma de esos convenios se circunscribe en una ventana que sin duda será un viraje fundamental en la historia del siglo XX del mundo. Con esto quiero ir más o menos atando cabos e invitarlos a que pensemos la historia de la Revolución Mexicana, la firma de los tratados de Teoloyucan, pero también en general nuestra historia como la historia de algo más grande. Somos parte de un mundo y lo que ocurre en el mundo también condiciona lo que ocurre en México. Con este ejercicio he querido ilustrar justamente esta hipótesis general que vale para los tratados de Teoloyucan, pero que me parece vale para cualquier otro acontecimiento específico al que queramos acercarnos. Las consecuencias inmediatas, otra vez en esta perspectiva internacional, de la firma de los tratados de Teoloyucan, podemos medirlas en distintos plazos de tiempo, pero yo nada más quiero poner dos ejemplos muy específicos. En primer lugar, es que esa firma cataliza algo que había ocurrido desde las semanas previas, y que es que miles de personas que viven en la ciudad, o que vivían hasta ese momento en la Ciudad de México, se van corriendo en el tren al puerto de Veracruz, que es, según piensan ellos, el único lugar seguro en el país. Porque el puerto de Veracruz además está ocupado, pero está protegido por el gobierno, por los marines norteamericanos. Y entonces se calcula, según la prensa, que en las últimas 3 o 4 semanas se habían movido alrededor de 15,000 personas en Veracruz, y que en Veracruz había un embotellamiento, valga la expresión contemporánea, de barcos cubanos, europeos, norteamericanos, que permitirían trazar la ruta de un exilio o de varios exilios que buscarán huir del país, puesto que el carrancismo ha triunfado. Eso pone otra vez a México en el mundo. Y como decía hace un momento, como se crea un nuevo equilibrio, o está construyéndose un nuevo equilibrio internacional, empieza la carrera por el reconocimiento. No abundaré más sobre eso porque ya lo dije hace un momento. Bien, y a partir de entonces, una vez que la Primera Guerra Mundial ha estallado, ahora sí, México entra en esto que Katz ha denominado la guerra secreta en México, en esta serie de intereses, de luchas de intereses, entre entre un bloque y otro que están luchando en la guerra mundial, y cómo México ocupa un lugar importante, destacado, buscando nuevos equilibrios. Hasta aquí lo que tiene que ver con los tratados de Teoloyucan visto en perspectiva histórica. Y solamente quiero robarles un par de minutos de su atención para hablar del presente. Hoy estamos conmemorando justamente el centenario de la firma de esos documentos. Y en este preciso momento, en el castillo de Chapultepec, la doctora Galeana y otros historiadores están discutiendo acerca de la importancia o del impacto que podría tener el que hace unos meses el Congreso Nacional haya elevado la firma de los tratados de Teoloyucan como una fecha nacional, a la altura, por ejemplo, de como conmemoramos
la promulgación de la Constitución del 17, el 5 de mayo, etcétera, etcétera. O sea, nuestro calendario cívico, ese religioso en el que nos ponemos de gala. Bueno, pues ahora, desde hace un par de meses, esta fecha está incluida en el calendario cívico nacional. Bien, traigo esto a colación no solamente porque cierra, digamos, las conmemoraciones, sino porque me tocó ser testigo de cómo el que el Congreso haya elevado esta fecha a fecha nacional fue producto de una iniciativa ciudadana, fue producto de una serie de gestiones de un grupo de pobladores de Teoloyucan, que muy orgullosos de ser de allí, porque allí se firmó lo que se firmó, comenzaron desde hace 20 años a gestionar esto, que fuera elevada a rango nacional. Se logró finalmente en esta coyuntura del centenario. Y hoy, en el castillo de Chapultepec, me da mucho gusto que esta gente de Teoloyucan esté intercambiando con gente del ejército, con académicos, y espero que también con representantes de la clase política nacional, lo que para mí no es solamente la firma de estos tratados de paz, sino que también me parece que es un triunfo de cómo la sociedad civil organizada es capaz de apropiarse del pasado, para apropiarse del conocimiento histórico, pero también de apropiarse de la cultura cívica. Creo que en la medida en que los ciudadanos nos apropiemos de eso y adoptemos un papel propositivo y activo en la construcción del pasado que nos es común, iremos avanzando en la construcción de una cultura cívica que no nos sea impuestos ni por los vencedores ni por los perdedores, sino iremos avanzando en la construcción de una cultura cívica que sea eso, una cultura que nos amalgame como ciudadanos, que ponga en el centro lo que tenemos en común antes que lo que nos distingue, o que aún cuando tengamos claro que hay muchas cosas que nos distinguen, tengamos presente que hay también muchas otras cosas que tenemos en común. La fiesta está en Chapultepec hoy, pero también quiero traerla aquí y compartir con ustedes este gozo, este festejo, no solamente de un centenario, sino este festejo también de una sociedad civil organizada, que creo que eso es lo que podemos comenzar a hacer para construir un país, y ahí me atrevo a hablar a título personal, que creo que queremos todos. ¿Para dónde lo queremos cada uno de nosotros? Eso no me queda tan claro, pero creo que podemos ser protagonistas de un proceso de transformación. Hasta aquí cierro entonces estos dos momentos, la firma de los tratados de Teoloyucan en una perspectiva más amplia y cómo además el festejo da lugar a un triunfo de una colectividad y ha hecho de su orgullo local una fiesta nacional. Agradezco nuevamente su paciencia, agradezco la paciencia de ustedes y